Vamos a comenzar con los patrones de diseño para Responsive Web Design. El primer patrón de diseño que estaremos revisando es dos columnas iguales. En este video lo veremos con CSS Grid y en el siguiente video lo veremos con Flexbox. En este patrón de diseño tenemos dos columnas que tienen el mismo tamaño. Ese tamaño usualmente se ve reflejado ya en el tamaño de una tablet o de una computadora de escritorio. En un teléfono móvil usualmente se muestra una columna arriba y una columna abajo. Por lo tanto, suponiendo que este es nuestro sitio web, vamos a tener una columna del lado izquierdo y una columna del lado derecho, ambas con el mismo tamaño. Vamos a verlo cómo hacerlo con CSS Grid. Vamos a abrir la carpeta 01, dos columnas _ iguales, CSS Grid, y abrimos este index y lo voy a abrir aquí con Live Server. Y nota cómo ya tenemos algo de HTML, más que nada para no estar, escribiendo todo esto y que sean videos muy largos, enfocarnos más bien en cómo lograr las dos columnas iguales primero con Grid y después con Flexbox. Vamos a abrir aquí una hoja de estilos, puedes ver que tenemos una carpeta llamada CSS. Y si damos scroll, nota como aquí tenemos código aquí. Podemos colocarlo en cualquier lugar, solamente que por el ejercicio del curso decidí colocar este comentario aquí abajo. Primero, lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que pensar cuando estamos trabajando en Responsive Web Design es definir qué es lo que queremos hacer. Nosotros queremos dos columnas, una del lado izquierdo, una del lado derecho, o dos elementos y ambos deben de medir lo mismo. Importante es que en este patrón de diseño, por ejemplo, si lo hago más pequeño, esto es correcto. Es decir, en un dispositivo móvil usualmente se debe de ver de esta forma. Si tuviéramos las dos columnas aquí, esta imagen sería muy pequeña y los títulos sería muy difícil de verlos. Por lo tanto, esto es correcto para este tamaño. Sin embargo, conforme va creciendo, probablemente aquí ya queramos las dos columnas. De nueva cuenta, eso se hace con un media query. Vamos a poner @media min-width. Y en mi caso voy a utilizar la medida estándar para una tablet, 768 píxeles. Y abrimos llaves. Siguiente, para poder trabajar con Grid o con Flexbox, tienes que decidir qué es lo que quieres, aplicar o qué es lo que deseas modificar su layout. En este caso son estas dos entradas de blog. Y esas dos entradas cada una está en un artículo. Pero recuerda, ya sea que quieres utilizar Flexbox o Grid, solamente funciona, o mejor dicho, se aplica desde un elemento padre. Yo quiero utilizarlo en estos dos artículos, por lo tanto tengo que ir al elemento padre. Puedo seleccionar este contenedor o puedo, crear otra clase. Aquí le voy a poner una clase llamada dos columnas. De esta forma puedo seleccionar esta clase en mi hoja de estilos y poner aquí punto dos columnas. Y lo primero que voy a hacer es ponerle un display de grid. Una vez que colocamos este display grid, ya tenemos acceso a muchas propiedades de CSS exclusivas de CSS Grid. Queremos colocar esto en dos columnas. Por lo tanto, vamos a utilizar Grid Template Columns. Voy a ponerle grid-template columns. Y podemos utilizar diferentes valores. Por ejemplo, este patrón de diseño de nueva cuenta es una columna a la izquierda y otra a la derecha que ambas deben de medir lo mismo. Le podríamos poner aquí que cada columna va a medir 50% y la otra también 50%. Si guardamos cambios, eso ya los va a colocar de mitad y mitad del tamaño disponible. Ahora, suponiendo que quieras que esta sea más grande y esta un poco más pequeño, pues también le puedes poner 70 y 30. Recuerda, el máximo es el 100%. Ya si le pones, 50%, pues obviamente eso ya es más del 100% y se va a salir hacia la derecha. Entonces, tienes que tener en cuenta que el máximo es el 100%. Ahora, es muy raro ver un sitio web que tenga, el contenido así de encimado como tenemos aquí, ¿no? Para agregar separación, en el caso de Grid se utiliza algo llamado column-gap. Previamente se utilizaba Grid Column Gap y hoy en día no es necesario. Y aquí le podemos definir el tamaño de la separación entre las dos columnas, que puede ser en píxeles. Le puedes poner algo así como 5 píxeles y eso va a agregar la separación de 5 píxeles. O también le puedes poner un rem, que serían 10 píxeles. O 5 rem, que serían 50 píxeles. Lo que sea necesario para que se vea bien. En mi caso creo que 2 rem es un número correcto para tener esa separación. Ahora, habíamos dicho que eran dos columnas iguales, por lo tanto 50% y 50% para lograr este ejemplo.
Y puedes ver que tenemos las dos columnas con su separación. Y no es necesario ponerle margins a la derecha, ni quitarle margin, ni nada de eso. Va a hacer el cálculo con esta separación y le va a asignar 50% y 50%. Si te gusta esta sintaxis de porcentajes, está bien. Esto de arriba es lo mismo que tener algo así como grid template columns y ponerle un repeat y decir, ok, quiero dos columnas y cada una va a ser del 50%. O sea, esto y esto es lo mismo. Puedes ver que el resultado va a ser el mismo. Y si le doy aquí inspeccionar, nota cómo aquí en dos columnas se está aplicando el último. Gracias a la cascada de CSS siempre va a ir aplicando el último, siempre y cuando haya propiedades repetidas en un mismo selector. Entonces esto y esto es lo mismo. Ahora en grid se agregaron otras unidades de medida. Por ejemplo, podemos poner algo así como grid template columns y ponerle un FR o una fracción y una fracción. Y eso de nueva cuenta es como 50 y 50. Nota cómo el resultado es el mismo. Y también le puedes poner algo así como repeat 2, un FR. En grid es más común esta sintaxis y esta que la de porcentajes, pero siéntete libre de utilizar con la que creas que hace más sentido para ti. Puedes ver que se ve correctamente. Y si lo hacemos más pequeño, ahí no aplica grid, por lo tanto va a mostrarse una arriba o una abajo, pero si llegamos al tamaño de tablet, entonces se muestra una a la izquierda y una a la derecha. Practica un poco con estos valores, intenta cambiarlos para que te puedas familiarizar más con ellos porque los vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. En el siguiente video vemos cómo hacer lo mismo ahora con Flexbox, así que veámoslo en el próximo video.